Sean bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. Creemos que será de bendición y edificación para su vida. Si usted desea saber más sobre este y otros temas, así como de nuestro ministerio, comuníquese con nosotros a los teléfonos 5739-5493, 5759-5815, 5759-5830, en México, Distrito Federal, o visite nuestra página www.ministerioalcancemundial.com. Gracias por adquirir este mensaje. A pesar de lo que esté sucediendo, dice: tú no niegas mi nombre, tú estás aquí y eres firme. Dice: eso es lo que me gusta de ti, Pérgamo, que a pesar de que tengas la espada en el cuello, a pesar de que te están diciendo o niegas a tu Cristo o te mato, tú permaneces fiel y dices: a mí hazme, mátame, pero no voy a negar a aquel que me dio la vida. Vamos, dáselo fuerte. Dice: sin embargo, mantienes mi nombre y no te has retirado, ni en los días de Antipas, mi siervo fiel, mi mártir. Dice: ¿quién era Antipas? Mira, Antipas era el pastor de la iglesia de Pérgamo, era el obispo, era el mero mero. ¿Sabes cómo murió Antipas? A él lo encerraron en un toro de hierro. Estaba hecho un toro de hierro y lo encerraron, lo pusieron dentro de ese toro y le empezaron a prender fuego por abajo, de tal forma que Antipas murió cocinado. Y dice la Biblia que eso lo vio la iglesia. Eso fue testigo. En medio de la ciudad estaba ese toro de hierro. Estaba metido su pastor allí. Estaba ahí metido su pastor. Y le prendieron fuego. Sin en cambio, dice la Biblia, pero tú aún así no negaste mi fe. Tú aún así seguiste adelante. Dice: eso es lo que me gusta de ti, Pérgamo, que fuiste fiel como mi siervo, mi mártir, mi testigo, Antipas. Porque la Biblia dice: y me seréis testigos. Y la palabra testigo en el griego significa: me vas a ser mártir. Me serás mártir por causa de mi nombre. Te ofenderán en el trabajo, te correrán de casa, te quitarán herencia, te dejará tu esposo, tu esposa, te dejarán tus hijos, te dejarán tus padres. Dice: vas a ser mártir por causa de mi nombre. ¿Cuántos quieren ser mártires? ¿Cuántos quieren ser mártires? Y dice el Eterno: mi testigo fiel, mi mártir fiel, que me fue fiel hasta la muerte. Diga conmigo: fiel hasta la muerte. Dígalo una vez más: fiel hasta la muerte. Dígalo una vez más: fiel hasta la muerte. ¿Sabes que el nombre de Antipas significa en contra de todos? ¡Wow! ¡Qué nombre! Se me hace que yo ya no me voy a llamar Luis Alvarado. Se me hace que yo ya me voy a llamar Antipas Alvarado. Porque el nombre de Antipas significa aquel que está en contra de todo, aquel que está en contra del sistema, aquel que está en contra de la injusticia, aquel que está en contra de la herejía, aquel que está en contra de lo mal que se está haciendo, aquel que está en contra, hermano, de la injusticia, aquel que está en contra, aquel que no está de acuerdo con el mundo. Eso es lo que significa Antipas. Alguien que no está de acuerdo de cómo el diablo está sometiendo a la iglesia, alguien que no está de acuerdo de cómo el diablo está engañando a los hijos de Dios, alguien que no está de acuerdo de cómo Satanás está dominando este mundo. Eso es lo que significa Antipas. Alguien que está en contra. Y sabes, tú y yo deberíamos de tener ese nombre. Alguien que está en contra de lo que el enemigo ha tratado de hacer en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu país. Sabes, tú y yo deberíamos de llamarnos Antipas, hermano. Dile al que está allá al lado: Antipas. Dile: tú ya no vas a ser Juancho. Dile: tú vas a ser Antipas.
ese que fue en contra de la corriente, ese pastor, ese obispo que nunca estuvo de acuerdo y que tal vez se paró ahí con los romanos, se paró tal vez con los emperadores, paró en las esquinas y dijo: lo que estás haciendo no está bien. Como Juan el Bautista, cuando le decía a Herodes: la mujer que tienes no es tu mujer. Qué pantalones y qué agallas, hermano. Y dice la Biblia, escúchame, dice la Biblia que le tenía miedo. Yo me imagino que cuando Herodes escuchaba a Juan gritarle desde las ventanas: adúltero, fornicario, incestuoso, pecador, yo creo que Herodes cerraba las ventanas, tapaba las ventanas, se tapaba los oídos, se ponía una almohada y decía: no quiero oír. Le tenía miedo. Qué presencia de Juan el Bautista. Qué presencia que aún el emperador se le cuadraba. Qué carácter, hermano, de Juan el Bautista, que ni siquiera siendo el emperador, siendo Herodes el presidente, siendo Herodes el jefe, él podía matar un ejército en la oscuridad o en el día. Sin en cambio no lo hizo, porque sabes, escúchame bien, porque el que tiene la espada de dos filos no era Herodes, sino era Jesucristo mismo. ¿Me escuchaste? No era Herodes, era el mismo Eterno, era el mismo Señor, el que tiene la espada de dos filos. Y si a Juan le cortaron la cabeza, fue porque su tiempo había terminado, había concluido, mas no porque Herodías haya convencido a Herodes, porque Satanás no hace nada sin que Dios lo autorice. Nadie dice amén. Nadie dice amén. Nadie dice amén. Dice Jesús: mi testigo fiel. Qué título tan más sorprendente. Qué título tan más sorprendente es el que Cristo le da a este Antipas: mi testigo fiel. Que no agarró y dijo: ábranle, está muy oscuro. Él lo metieron en el toro de bronce. Y yo creo que empezó a entonar alabanzas, cantos, oración, y dijo: pues hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Es el peor momento en el que tú puedes renegar de Dios. Cuando sabes que estás al borde de la muerte, en alguna enfermedad, en algún accidente, es el peor momento en el que tú puedes renegar de Dios. Porque tu alma se puede perder y se puede ir al infierno. Es el peor momento. Sin embargo, Antipas, fiel hasta la muerte, dice: yo conozco tus obras y donde moras, ¿dónde está el trono de Satanás? Recordemos que estaba como en un cono. Y dice la historia que este templo de Zeus estaba en una colina. En esa colina, como en ese cono, en esa colina, y había una piedra que sobresalía. Dentro de ese cono sobresalía una piedra en forma de trono. Por eso se le llamó el trono de Satanás, porque ahí, en esa piedra que había formado un trono, ahí se puso a Zeus. Por eso se le llamó el trono de Satanás. Dice: yo sé dónde estás morando, yo sé que corres peligro, yo sé que hay influencia espiritual, yo sé que la lucha está difícil, yo sé que los santeros, te dice el Señor, están en tu trabajo, yo sé que el compañero que lleva esas agüitas, esos aceites, dice: yo sé dónde estás, dice el Eterno, yo sé dónde te he puesto, dice el Eterno, y tú me has dicho: me has puesto en la oscuridad, sácame de la oscuridad. Y el Eterno te dice en esta tarde: yo no te alumbré para que fueras luz en medio de la luz, yo te alumbré para que fueras luz en medio de la oscuridad, dice el Eterno. Algunos están pidiendo salir de la colonia, algunos están pidiendo salir del trabajo, algunos están pidiendo salir de la familia por los ídolos, por la santa muerte o por la muerte, por la santería, por la hechicería, por las oraciones, por los tamborazos. Y tú le has dicho al Señor: sácame de aquí. Y el Señor te dice: no, Señor, yo no te voy a sacar, yo te voy a dejar aquí.
Dice, yo sé dónde moras, yo sé dónde estás, yo sé que estás rodeado de perros feroces, yo sé que estás rodeado de lobos, yo sé que estás rodeado de gente mala, de gente que te quiere hacer daño. Yo sé que estás así, dice el Eterno. Yo sé que estás en el mismo trono de Satanás. Dice, pero mi poder es más fuerte. Mi influencia, mi luz es más fuerte. Mi espada está afilada, dice el Señor. Mi espada está afilada y lista para usarse. No la voy a guardar, dice el Eterno. Dice, la voy a utilizar a tu favor. ¿No le da gusto? 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, hermano! ¿Te puedes imaginar a Dios afilando su espada con la piedra? Y tal vez la veía y se veía tan delgada en el canto. Ezequiel 21. Ezequiel 21, así es, Ezequiel 21. Mira lo que dice el verso número 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás desde Israel, así ha dicho Jehová: he aquí yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina. Dice, sacaré mi espada de su vaina y cortaré al justo y al impío. Por cuanto he de cortar a ti al justo y al impío, por tanto, dice el Eterno, mi espada saldrá de su vaina contra toda carne. Escúchame bien, a ti te digo, espíritu territorial, a ti te digo, espíritu que has estado atemorizando la vida de estos hijos de Dios, así te dice el Señor: la espada saldrá de su vaina, la espada saldrá de su vaina, la espada saldrá de su vaina, la espada saldrá de su vaina contra toda carne, dice el Eterno. Y sigue diciendo el verso 5: y sabrá toda carne que yo, Jehová, saqué bien mi espada de su vaina, no la envainaré más. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con la amargura, gime delante de los hijos de ellos. Cuando te dijeren, ¿por qué gimes? Tú dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo el corazón y toda mano se debilitará y se angustiará con todo espíritu y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor: la espada, la espada, la espada, la espada, dice la espada, la espada, la espada está afilada y también pulida, dice, para degollar las víctimas. Está afilada, pulida, está para que relumbre. Hemos de alegrarnos, el cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Verso 11: y la dio a pulir para tener la mano. La espada está afilada, está pulida para entregarla en la mano del matador. Ay, 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 hermano. Ay, 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 yo dije ay, ay, ay. Dice el Señor: yo saqué esa espada, la afilé, tuve cuidado de que estuviera filosa, para que en la primera cortara cabezas y no tuviera que dar dos golpes, sino la he afilado tanto, la he afilado tanto. Yo creo que el Señor agarró, cortó un cabello, lo puso y el cabello se cortó por la mitad de tan afilada que estaba. Y dice: y no la voy a guardar más. Yo la he sacado, la he afilado, la he pulido y se la voy a entregar al matador. ¿Sabes quién es el matador? ¿Sabes quién es el matador? ¿Sabes quién es el matador? Yo te pregunto, ¿sabes quién es el matador? Respóndeme y di: yo soy ese matador. Di conmigo: yo soy ese matador. Di: yo soy ese matador. Dios ha puesto en mi mano su espada. Di conmigo: Dios ha puesto en mi mano su espada para matar a sus enemigos. Dilo fuerte, dilo fuerte: Dios ha puesto su espada en mi mano para matar. Dios ha puesto esa espada para que cortes todo aquello que está a tus hijos alejándote de ti, de la palabra de Dios. Dios ha puesto esa espada en tus manos para cortar toda relación adúltera, toda relación de fornicación. Dios ha puesto esa espada para quebrantar todo trabajo de hechicería y brujería. Dios ha puesto esa espada en tu mano y escúchame bien, y está afilada, cabezón.
Está afilada, lista para que cuando la declares, cuando la confieses, cuando digas, así dice el Señor, yo y mi casa serviremos. Está lista para cortar todo trabajo de maldición, toda palabra de hechicería. Está lista para cortar, hermano. Esto es tan solo para aquellos valientes que dicen, yo tomo la espada y yo voy a orar, voy a levantar mi voz y voy a declarar que ese ídolo que está en casa de mis padres va a caer. Voy a declarar que ese trabajo de hechicería, todo collar que tiene ese familiar, ese amigo, lo va a cortar mi espada con el poder de esa espada. Cuando yo la confiese, cuando yo la hable. ¿Sabes cuál es esa espada? Este libro, cabezón. Este libro es su espada. 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 Levanta tu espada. Levanta tu espada. Levanta tu espada. Bátela, 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 bátela. Dice, está afilada, lista, pulida para ponerla en las manos del matador. Ay, 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 hermano. Porque cuando abres tu boca, todos los infiernos, hermano, se tienen que cuadrar ante ti. Porque cuando abres tu boca, ningún espíritu puede permanecer de pie y se va. ¿Me escuchaste? Porque cuando abres tu boca, toda influencia, toda atadura, toda cadena que está atando a tu casa, tu familia, tu ministerio, tu salud, en ese momento se va. Por eso cuando Jesús se presentaba a los enfermos o a los endemoniados, inmediatamente lo reconocían, porque tenía la espada bien afilada. Ay, 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 hermano, tenía la espada afilada. Y cuando hablaba, entonces todos salían corriendo. ¿Qué haces cuando hablas? ¿Qué haces cuando oras? ¿Qué sucede cuando oras? ¿Qué sucede cuando le clamas a Él? ¿Qué sucede cuando entras en comunión con Él? ¿Qué sucede? Porque debe de suceder algo. Debe de suceder algo. Escúchame bien. Debe de suceder algo cuando abras tu boca. Debe de suceder algo. Pero algunos de ustedes son todo lo contrario. No, yo no me junto con ese porque es adorador de la muerte. Yo no me junto con ese porque es santero. Yo no me junto con ese. Yo no voy a su casa porque tiene un montón de ídolos. Yo no me junto con ese porque dicen que hace brujería. ¿Eso es lo que confiesa tu boca? ¿Eso es lo que habla tu boca? ¿O simplemente sabes que tu boca está afilada y lista para utilizarse, hermano? Voltea con el que tienes al lado y dile, cabezón, creo que no estás entendiendo, dile. Yo le estoy hablando a aquellos que saben, sabes, algo que me impresiona y que me impacta es cuando David, dice la Biblia que los valientes de David, hubo uno de ellos que peleó tanto y acabó con varios hombres al mismo tiempo. Un ejército con un solo hombre. Escúchame bien, cuando agarró y bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la unción, empezó a matar a cada uno de sus enemigos. Y dice la Biblia que cuando terminó con todos, se quedó con la espada así trabada. Y se quedó y diciendo, ¿quién más? ¿Quién más viene contra mí? ¿Quién más quiere atentar en contra de mi familia? ¿Quién más quiere atentar en contra de mi esposo? ¿Quién más quiere atentar en contra de mi iglesia? Díganme quién más, que nadie se me acerque, porque ahorita le vuelo la cabeza. Dice la Biblia que entonces, cuando se dio cuenta que ya había terminado con todos, no se podía quitar la espada de la mano. La tenía tan pegada. Y sabes, este libro debe de estar tan pegado a nuestra mano, tan pegado a nuestra mente, tan pegado a nuestro corazón, que en ningún momento reneguemos, en ningún momento lo neguemos, en ningún momento, hermano, hagamos todo lo contrario de lo que dice este libro. Al contrario, que sea nuestra espada. ¿Sabes qué es maravilloso? Ver que cuando alguien cristiano, alguien del pueblo de Dios fallece, lo que le ponen en su mano no es un escapulario, no es un rosario, no es una foto, no es una prenda ni una joya. ¿Sabes qué es lo más maravilloso? Que se va con este libro. Que se va con ese libro. Eso es lo más maravilloso. Esa es su espada, hermano, porque fue fiel hasta la muerte. ¿Me escuchaste? Porque fue fiel hasta la muerte. Porque fue fiel hasta la muerte. Porque fue fiel hasta la muerte. Y siempre en su boca, siempre en su boca, siempre en su boca estuvo ese libro. Siempre en su boca estuvo ese libro. ¡Ay, ay, ay!
porque la espada de nuestro Dios está afilada. Y dice: y entonces no has negado mi fe, a uno de los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo una cosa, unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué es lo que sucede? Sabe, aquí esta iglesia, a pesar de que era fiel, sabía utilizar la espada, a pesar de que estaba predicando la palabra, a pesar de que no negaba su fe, que viera lo que sucediera, la persecución, la escasez, la pobreza, porque dijimos semanas atrás que los cristianos se quedaron absolutamente sin nada, que había cristianos que eran ricos, hacendados, pero que en cuanto se convirtieron al cristianismo, todo se le quitó, todo se le quitó. Los romanos se encargaron de quitarle negocio, casa, dinero, familia, incluso ganado. Se quedó sin nada en la pobreza. A pesar de eso, dice la Biblia, tú no me negaste, tú fuiste fiel. A pesar de que viste a tu obispo ahí morir en ese toro de bronce, tú me fuiste fiel. Dice: pero tengo unas pocas cosas en tu contra, que retienes a los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un hechicero, hermano. Balaam era un supuesto profeta, entre comillas, que no era un profeta, era un hechicero. Hablamos hace algunas semanas atrás sobre Balaam, y Balaam significa el que devora, glotón y el que arruina a la gente. Escúchame bien: el que arruina a la gente, el devorador y el glotón. Eso es lo que significa Balaam. O sea, Balaam era un hombre obeso. Balaam le gustaba comer bien, Balaam le gustaba vestir bien, Balaam le gustaba tener siempre dinero, a Balaam le gustaba siempre de lo mejor, pero sabes, a costa de los demás. Por eso el nombre de Balaam significa el que arruina a la gente, el que lo despoja, el que lo deja desnudo. Como muchos telepredicadores, ¿verdad? Algunos vienen de iglesias en donde ya me los vinieron a votar, ya sin carro, ya sin casa, ya sin dinero, ya sin negocio. Puro pobre tengo acá. No me importa, yo le dije, no me importa. Yo a su Dios se lo dije, no me importa. Porque hay dos tipos de pobreza, lo vimos hace 8 días. La palabra en griego para pobre, una es aquel que no tiene nada, que está en la ruina. Pero otra, la palabra pobre significa aquel que tiene gran necesidad de Dios. Por eso Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. A eso se refiere, a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que tienen necesidad de ser saciados por esa palabra. A esos, hermano. Pero hubo lugares en donde te exprimieron todo, te sacaron todo y te dejaron sin nada. Y te dijeron: váyanse al alcance mundial. Porque eran Balaam. Esta doctrina es precisamente eso: arruina a la gente, pero no tan solo la arruina económicamente, sino la arruina moralmente, la arruina familiarmente, la arruina. Hoy estoy sorprendido de muchas corrientes que han salido dentro de la iglesia, en que están dividiendo a las familias, en donde en algunos lugares les dice: bueno, tú como hijo sirves, pero si los padres no sirven, entonces déjalos, no tienes por qué obedecerlos. Donde dividen a las familias. Eso se llama doctrina de Balaam. En donde tú tienes otro estatus, hazte tú para allá, los pobres atrás, los ricos adelante. Eso es doctrina de Balaam, donde te arruinan, te matan sentimentalmente, espiritualmente, económicamente. La doctrina de Balaam que se había infiltrado dentro de la iglesia, pero también es la doctrina que se ha infiltrado dentro de la iglesia actual. Dice: tengo una cosa en contra de ti, que ahí los tienes, que no dices nada, que no les hablas, que no les dices que están mal. Tengo una pequeña cosa, que no estás utilizando tu espada, que no estás hablando, que no estás abriendo tu boca. Ahí los tienes sentados y los estás dejando que actúen. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿A quedarte callado? Por lo menos yo no, hermano. Por lo menos yo no. Hoy empecé a hablar sobre los excesos del mesianismo, porque mesianismo es una secta, no es una rama cristiana. Mesianismo, aquellos que se dicen mesiánicos, que se andan con su kipá, que se andan con su talit, que se andan con todo ese tipo de cosas. Entonces esos tipos no son cristianos. Esos tipos no se pueden decir que son nuestros hermanos, porque niegan la divinidad de Jesucristo, niegan la Trinidad de Jesucristo y niegan que por causa de Jesucristo hayamos sido salvos. No es posible. Yo por lo menos no me voy a callar.
¿Sabes? Porque muchos ingenuos sí están cayendo. Y de seguro por aquí ha de haber uno que ya cayó, que compró el código real, que compró libro de raíces hebreas, que le vendieron una kipá, que le vendieron un título como judío, que le vendieron clases de mesianismo. Con sus caras me dicen todo. Yo por lo menos no me voy a callar. Tienes ahí a los que retienen esa doctrina, dice el Señor. Dice, ahí los tienes sentados, los que arruinan a la gente, los que dejan que hablen maldición. Aquellos que están hablando, pastores que están maldiciendo a su gente porque no diezman, porque no ofrendan, pastores que están maldiciendo a su gente porque se salen de la iglesia, pastores que están maldiciendo a sus hijos porque ya no les sirven, pastores que están soltando palabra de maldición. Eso se llama doctrina de Balaam. Debemos de estar hablando y debemos de estar diciendo, esa doctrina es una doctrina de Balaam, esa doctrina es una doctrina errónea que arruina a las personas. ¿Qué es lo que hacía Balaam? Soltaba palabra de maldición. Pero sabes, contra Israel no pudo. Escúchame bien, contra Israel no pudo. Balaam era un hechicero, era un brujo, amaba el dinero, necesitaba el reconocimiento y la posición de los hombres. Era un maldiciente, era una persona que intimidaba. Y eso lo vimos hace unas semanas. Intimidaba, por eso el rey Balac le dijo, yo te he mandado a traer porque yo sé que a quien tú maldigas, maldito va a ser. Así es que ven a maldecirme a Israel. Porque intimidaba, hablaba con maldición, hermano. Balaam era una persona que fue un mercader. Incitaba al pueblo para pecar y fornicar. Una vez que subió al monte, quiso maldecir al pueblo de Israel. Y ya te sabes la historia. Trató de maldecirlo y soltó una bendición. Balac se enojó y dijo, no, yo no te traje para bendecirlo, yo te traje para maldecirlo. Lo llevó a un lugar más alto y le dijo, maldícelo. Y cuando trató de maldecirlo, le salió bendición. Balac se enojó y dijo, yo no te traje para que bendijeras a mis enemigos, yo te traje para que los arruinaras, los acabaras, los despedazaras. Te voy a llevar por una tercera y última vez a un lugar más alto. Y lo llevó a un lugar más alto. Y cuando ahí estaba a punto de dar una maldición, él tuvo una visión. Dios le abrió los ojos, porque la Biblia dice que era el hombre de ojos caídos. Quiere decir que podía tener visión, que podía saber quién era Dios, pero que su naturaleza era una naturaleza caída. Y en ese momento, cuando él trata de maldecir por tercera vez a Israel, dice que ve una visión y ve una gran tienda, un gran talit cubriendo el pueblo de Israel. Y empieza a decir, oh, cuán hermosas son tus tiendas, Israel. Y empieza a decir, yo veo que la mano del Todopoderoso está sobre ti. Yo veo que la mano del Todopoderoso te va a bendecir, te va a llevar hacia adelante, va a cumplir su propósito en tu vida. Yo veo esas tiendas, esa poderosa mano puesta sobre ti, Israel. Y Balac se enojó y dijo, yo no te traje y gasté dinero para traerte y lo bendijeras. No pudo maldecirlo, pero sabes, sí hizo una cosa. Dice la Biblia que entonces puso tiendas alrededor de Israel, cerca de Israel, y puso tiendas de ropa, porque los israelitas querían cambiar de ropa. Ellos siempre habían vestido de lino y lo único que habían traído era muy poco de Egipto. Y cuando fueron y visitaron esas tiendas de ropa, veían que los precios estaban caros. Dentro de esa tienda había una mujer, una prostituta, que tenía los mismos productos pero más baratos. Y cuando entonces el pueblo de Israel se acercaba y preguntaba por alguna vestimenta y se le hacía caro, alguien le hacía, ven, entra a esta tienda, yo tengo el mismo producto más barato. Entraba, lo veía y lo encontraba más barato. De tal forma que se hacía amistad con esa prostituta. El israelita no sabía que era una prostituta hasta después. Y ya cuando hacían gran amistad, empezaban a beber vino al grado de emborrachar al judío. Y cuando ya estaba borracho, la mujer prostituta le decía, reniega a tu Dios, reniega de las palabras que Moisés te ha enseñado, reniega de todas las enseñanzas que ha recibido y póstrate ante este ídolo. Y el israelita lo que hacía era eso, maldecir la Torá, maldecir la ley, maldecir las enseñanzas de Moisés, y se postraba ante esos ídolos. Y por supuesto adulteraba o fornicaba. Esa fue una forma muy sutil de Balaam desviar a los israelitas. Y esa es la misma forma que Balaam, Satanás, está utilizando dentro de la iglesia. Te lo está pintando muy bonito, pero por dentro es corrupción, por dentro es engaño,
por dentro es una doctrina torcida y errada. Sepulcros blanqueados. Ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Y luego dice, también tienes a los nicolaitas. ¿Quién era Nicolás? Nicolás fue un diácono dentro de la iglesia. Nicolás era alguien que trabajaba dentro de la iglesia, hermano. Él lo que hacía es que tenía relaciones sexuales con animales. Y esto es lo que también le transmitía a sus discípulos. Utilizaba mucho el libertinaje. Utilizaba mucho el decir que la carne era para el deseo y el alma era para Dios. ¿Han escuchado esa frase? El alma para Dios y la carne para el destrampe, para la fiesta. Eso vino de Nicolás. Nicolás le enseñaba a los israelitas, pues a Dios lo que le interesa es el espíritu. Tú dale vuelo a la hilacha, tú fornica, tú peca. Eso es lo que enseñaba Nicolás. También, ¿qué es lo que decía? Nicolás decía que Jesús no era Dios, era gnóstico. También Nicolás decía que necesitabas tener una experiencia mística para recibir a Dios. Hace 8 días lo hablamos, encuentros del G12, encuentros, posencuentros, donde te dicen, aquí tú tienes que tener un encuentro, y si no lo tienes, entonces tú no recibiste al Señor. Si tú no hablas en lenguas, tú ni siquiera tienes el Espíritu Santo. Todo ese tipo de sarta de mentiras y de estupideces y de cosas fuera de contexto las están enseñando hoy en día. Y entonces viene el cristiano y dice, hermano, yo no hablo en lenguas, yo no soy lleno del Espíritu Santo. Mentira. Cuando tú recibiste al Señor, el Espíritu Santo vino y moró en ti, hermano. ¿Por qué lo digo? Porque tú no puedes confesar a Jesucristo si no es a través del Espíritu. Primeramente el Espíritu tuvo que venir y después confesaste a Jesucristo. Él es el que redarguye de pecado, dice la palabra. Por eso tú recibiste al Espíritu Santo desde que aceptaste a Jesucristo, hermano. Deja de estar escuchando a gente que lo único que quiere es derrumbarte. Deja de estar escuchando a gente que lo único que quiere es derrumbarte, es desanimarte y es hacerte ver que si tú no tienes una experiencia mística, entonces tú no has conocido a Dios en realidad. Esto es lo que enseñaba Nicolás. Tienes que caerte, tienes que temblar, tienes que hablar en lenguas, tienes que sentir calor, tienes que sentir que tiemblas para que en verdad puedas decir que la unción estuvo sobre ti. Mentiras, patrañas. No es por sentimiento, no es por vista, es por fe. Enséñame tu certificado de salvación. ¿Dónde está? ¿Quién tiene un certificado donde diga ya tienes la salvación? ¿Dónde está? Enséñame un certificado donde te diga mis pecados han sido perdonados. Enséñamelo. ¿Dónde está? ¿Quién lo trae en la cartera? ¿Quién lo trae en el carro? ¿A quién se le olvidó en la casa? ¿Sabes dónde está? Adentro, porque es por fe. Es por fe. Es por fe. Y es por fe. Y aquí está tu certificado. Es por fe. Así es que no te dejes guiar por las experiencias externas. Eso no es llenura del Espíritu, hermano. La llenura del Espíritu la adquieres cuando lees la palabra de Dios y cuando tienes comunión con Dios. Así adquieres la llenura del Espíritu Santo. Deja de estar escuchando cosas que simplemente te van a desviar de la palabra. Eso es lo que enseñaba Nicolás. Tenían ahí a los que detienen a la doctrina de Balaam y a los que detienen a la doctrina de los nicolaitas. Codea al que tienes al lado y dile, te están hablando a ti. Vamos con lo final. Y dice la Biblia, verso 16: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita un nombre escrito, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Primera cosa que el Señor nos dice: arrepintámonos si hemos actuado con respecto a la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Si has fornicado, porque hay gente aquí que se le hace fácil ir al hotel y venir aquí los domingos. Hay gente que se le hace fácil robar y inflar los números. Hay gente aquí que se le hace fácil hacer algo en su trabajo y en la calle. Como nadie te ve, yo te digo, arrepiéntete, porque hay uno que sí te está mirando. Aunque tu esposa, tu esposo no te esté mirando, hay uno que sí te está viendo. Hay uno que sí te está mirando, Y dice el salmista: aunque me esconda debajo de las piedras, ahí estás tú. Me vaya al fondo del mar, ahí estás tú. Me vaya a lo profundo, dice, de un monte, ahí estás tú. Ahí no me puedo esconder. Dice el Eterno, y te dice a ti, iglesia de alcance mundial: arrepiéntete, pues si no vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Acuérdate que la espada está afilada y lista para cortar.
arrepientámonos. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que dice que aquellos que se arrepientan y sean fieles, dice, al que venciere. Diga conmigo, al que venciere. Diga conmigo, al que venciere. Dígale al que está allá al lado, al que venciere. Dile, no le habla al cobarde, no le habla al que huye, no le habla al que se va, sino al que permanece. Dice, al que venciere, dice la palabra. Al que venciere y al que permaneciere fiel, dice, le voy a dar de comer, ¿qué dice? Maná escondido. ¿Qué significa esto? Escúcheme bien, ahí le va. Maná escondido significa lo siguiente. ¿Qué era lo que había en el lugar santísimo? En la tienda, en el tabernáculo, estaba constituida, o en el templo estaba constituido por 3 partes: atrios, lugar santo, lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿qué había? En el lugar santo, ¿qué había? La mesa de los panes, el candelero. ¿Qué más? ¿Cuál? La mesa, los panes y el candelero. En el lugar santo. En el lugar santísimo que había, estaba el arca del pacto, el trono de Dios. Dentro de esa arca que había, las tablas de Moisés o las tablas de la ley. Había maná, ¿sí? De ese pan que recibían todos los días los israelitas, pusieron una porción allí. ¿Qué había también? La vara de Aarón que había reverdecido. ¿Qué es lo que sucede? Cuando es destruido el templo, Jeremías lo que hace es que toma esa arca, va y la esconde debajo del monte de las cruces. Escúchame bien, va y esconde esa arca donde contenía el maná, la vara y las tablas. Va y la esconde porque era lo más preciado, era el lugar santísimo, representaba la misma presencia de Dios. Y cuando entonces destruyen por segunda ocasión el templo, entonces Jeremías va y lo esconde debajo del mismo lugar donde Cristo fue crucificado. ¿Qué es lo que está diciendo? Al que venciere, dice, al que venciere, yo le voy a dar la oportunidad de poder comer de ese pan escondido, de ese pan, de esa pequeña muestra de mi fidelidad, de esa pequeña muestra de mi provisión, de esa pequeña muestra en donde era un milagro, de esa pequeña muestra en donde yo no me olvidé de mi pueblo. Yo le voy a dar de comer de ese maná. ¿Qué es lo que sucede? La tradición cuenta lo siguiente. Dice la tradición rabínica que cuando el Mesías aparezca, el Mesías va a sacar esa arca que está escondida debajo del monte donde crucificaron a Jesús. Va a venir, la va a sacar, ¿sí? Y de nueva cuenta la va a instalar en el lugar santísimo. Pero ahora Él se va a mostrar como el Mesías. Eso lo va a hacer Jesucristo. Pero ¿sabes una cosa? Rápido te enseño. El arca tenía 4 lados. Del lado izquierdo, el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo con las manos manchadas de sangre. Tenía que tocar con la sangre de corderos que había sacrificado antes. Tenía que tocar el lado izquierdo para que no cayera muerto. Quería decir que el sumo sacerdote entraba por sangre. Si no hacía eso, el sumo sacerdote caía muerto. Él tenía que poner sangre en la esquina izquierda. ¿Por qué no la podía poner del lado derecho? Porque del lado derecho solamente uno iba a poder poner sangre en ese lado derecho, y ese era el Mesías, porque representa la diestra de Dios, representa el poder de Dios. Por eso el sumo sacerdote no ponía sangre del lado derecho, porque eso solamente estaba reservado para el Mesías. Él ponía sangre del lado izquierdo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Jeremías va y esconde el arca debajo del monte de las cruces, la esconde ahí. Pasan unos años más adelante, Jesús lo llevan a la cruz, es muerto, y cuando Él lo empiezan a clavar, su sangre empieza a correr por esa cruz. Escúchame bien, cabezón. Dice la Biblia, yo Juan vi esto. Dice el griego, yo Juan fui testigo de que la tierra se abrió. ¿Qué fue lo que miró Juan? Miró Juan cuando ese terremoto, en el momento en el que Jesús estaba diciendo consumado es, en ese momento hubo un terremoto, se abrió la tierra, y Juan pudo mirar esa arca que estaba escondida debajo de la cruz de Cristo.
Pero lo más maravilloso es que la sangre que estaba corriendo de la cruz, la sangre de Jesús, estaba cayendo del lado derecho del arca del pacto. Eso es lo más maravilloso. ¿Qué quería decir eso? Escúchame bien. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que ya no había nada ni nadie que te pudiera separar de la relación entre tú y él, hermano. Que ahora por eso dijo, consumado es. Y en ese mismo momento el velo del templo se rasgó. En ese mismo momento dijo, yo ya vine como Mesías, yo ya les he dado mi sangre, yo ya les he hecho tener un acercamiento con el Padre, yo ya les he dado mi salvación, yo ya les he dado vida eterna. Esa sangre empezó a correr, a correr, a correr. Por eso dice la Biblia que Juan miró y entonces empezó a correr esa sangre y cayó del lado derecho del arca. Dice el Señor, a los que vencieren, yo les voy a enseñar esos misterios. Les voy a hacer comer de ese pan que yo escondí. Les voy a dar mi provisión día con día, 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 hermano. ¿No le da gusto? ¿Y sabes que ese maná era como una azucarita? Era una hojuela plana. Y dice la tradición hebrea, escúchame bien, cabezón. Dice la tradición hebrea ortodoxa, la que no se va a la cábala ni a cosas así. La tradición ortodoxa hebrea dice lo siguiente, que era una hojuela que era escarchada con miel. Dice la Biblia, ¿cuántos creen que puede haber ángeles panaderos? Salmo 78, 25 dice eso. Salmo 78, 25 dice, los mortales comieron pan angelical, Dios les envió comida hasta saciarse. ¿Sabes quién come de ese maná? Los ángeles. Ay, 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 escúchame bien. Los ángeles comían de esa hojuela. Y el Salmo dice, pero no tan solo le fue revelado para los ángeles, sino ese maná ellos mismos les compartieron de su propia comida a los hombres. Dice, los mortales comieron pan angelical, Dios les envió comida hasta saciarse. Eso solamente le correspondía a ellos, pero Dios nos dio de ese pan. Esa era una hojuela que era escarchada con miel. Los ángeles venían todas las mañanas antes de que el sol saliera y los ponían a las puertas de la tienda. Cuando el sol salía y empezaba a alumbrar y empezaba a calentar, empezaba a reflejar los rayos, ¿sabes dónde? En esas hojuelas. De tal forma que la miel se derretía y empezaba a cubrir toda esa hojuela. Por eso digo que era como una azucarita. Cuando los hombres la vieron, la levantaron, dijeron, ¿qué es esto? Porque palabra maná en hebreo significa, ¿qué es esto? Ellos la probaron, le dieron una mordida y dijeron, wow, esto es tan dulce. Porque en Egipto lo único que habían probado era cosas amargas. Eso es lo que probaste en el mundo, cosas amargas. Pero una vez que veniste a Cristo, lo que probaste fue la dulzura de la palabra, la dulzura de su presencia, la dulzura de su abrazo, la dulzura de su voz, hermano. Escúchame bien. Pero no tan solo el ángel dejaba esa hojuela, sino dice la tradición hebrea ortodoxa que todos los días les dejaba una piedra preciosa. Todos los días llegaba alguien, salía, abría la tienda y veía la hojuela y decía, vieja, ya nos trajeron el pan y nos trajeron un rubí, guárdalo. Montañas de rubí que tenías. ¿Qué quiere decir esto? Escúchame bien, que la palabra de Dios no tan solo te alimenta y no tan solo te sacia espiritual, sino también te da todo lo material. Todo lo que necesites. No todo lo que necesites mezquinamente, ni todo lo que quieras, sino lo que necesites. Por eso Dios le enviaba el pan, pero también le enviaba una piedra preciosa. Y los judíos empezaron a almacenar esas piedras preciosas. Ellos no tenían cadencia de nada, hermano. Cuando Dios envía su palabra, siempre te envía también la provisión para salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que va a hacer el Señor. Les va a dar un pequeño
por una pequeña porción del pan escondido, pero también les va a dar la provisión día con día. Por eso dice el Padre nuestro: dame el pan hoy de cada día. A eso se refiere. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Y termino. Y dice que se te va a dar una piedrecita blanca. Una piedrecita, dice, que va a tener, ¿qué dice? Tu nombre. ¿Sabes a quién les daban las piedrecitas blancas? En el tiempo de Pérgamo, en el tiempo de la primera iglesia, era muy común darse pequeñas piedras de color blanco, porque tenía un significado. Número uno, una piedrecita significa que así como el pueblo de Israel le era dada una pequeña piedra preciosa, significa esa piedra para nosotros, significa que también viene la bendición de la cual nosotros necesitemos. No tan solo viene su palabra, no tan solo viene esa palabra de ánimo, sino también viene todas aquellas cosas que tú requieras para tu familia, para tu casa, para tu persona. Pero también una piedrecita es que se utilizaban las calculadoras. ¿Has visto esos ábacos que son bolitas? Eso es muy añejo, y eso era el tiempo de la iglesia. ¿Cómo se hacían las cuentas? Con este tipo de calculadoras. Se utilizaban piedritas blancas. ¿Qué significado tiene para la iglesia? El significado que tiene para la iglesia es que el número de los fieles son contados, no son todos. Yo siempre te he dicho, yo creo que muchos de los que están aquí, tristemente y desgraciadamente, no los voy a ver ascender cuando el Señor venga. No los voy a mirar. No los voy a mirar. Y de verdad, con dolor te lo digo, no los voy a mirar. Porque no quieres cambiar tu vida, porque sigues igual. Por eso dice la Biblia: muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Muchos van a las iglesias, pocos son los que entienden lo que el pastor está enseñando. Por eso dice la Biblia: se les va a dar una piedrecita, y así como las piedras se utilizaban para contar, así también son contados los fieles. Así también son contados los santos. Así también son contados aquellos a los cuales el Señor va a venir. ¿Qué significa una piedrecita blanca? En los juzgados antiguamente se usaba dos piedras, una negra y una blanca. Y cuando el juez determinaba que la persona era culpable, le entregaba una piedra negra. Quería decir que ese hombre era digno de muerte o la cárcel. Y al que se le daba una piedrecita blanca, quería decir que ese era exento de algún pago, exento de algún castigo. ¿Qué significa para los cristianos recibir una piedrecita blanca? Bueno, que Dios a los creyentes, los que hemos decidido creer en Él, nos ha declarado inocentes. No somos culpables, sino a través de la sangre de Jesucristo nosotros somos inocentes, somos justificados, somos salvados, hermano, a través de la sangre de Jesucristo. Esa piedrecita se le daba a la negra al culpable y se le daba a la blanca al inocente. Por eso dice la Biblia: yo te voy a entregar una piedrecita blanca, la cual te va a declarar como inocente. Pero también otro significado es que en Roma los empleados, cuando eran beneficiados o eran recompensados, les daban unas piedrecitas blancas, las cuales cambiaban por productos. ¿Cómo se aplica al creyente? Los creyentes tienen los dones gratuitamente, hermano. Tú no necesitas pagar por la sanidad ni porque Dios te oiga. Tú no necesitas dar una promesa para que Dios te escuche, porque todo, dice la Biblia, todo lo recibimos por gracia. Y todo lo que pidas en mi nombre, dice, se te será dado. No por una ofrenda, no por $1,000, no por $5,000, no porque vacíes tu cuenta y se la des a un telepredicador. Escúchame bien, cabezón, no es por eso, es por gracia, 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 es por gracia. Y dice el Señor: yo te voy a dar una piedrecita blanca, la cual todo lo que necesites, vas y la compras. Vas y la compras. Necesitas sanidad, vas y la cambias. Necesitas justificación, vas y la cambias. Necesitas justicia, vas conmigo y me das esa piedrecita y yo te hago justicia. Eso es lo que significa la piedrecita blanca. Pero sabes, la última es la que más me gusta y es con la que yo me identifico. Y yo le quiero decir al Señor que me dé esa piedrecita. En Roma existían algo que se llamaba los gladiadores.
Los gladiadores, aquellos luchadores que peleaban con leones, aquellos luchadores que peleaban con otros hombres fuertes, ponchados, así como yo. Esos gladiadores que peleaban en el circo eran considerados como grandes héroes. Eran los más populares. Muchos de ellos perdían la vida en medio de la arena, pero algunos otros llegaban a viejos. ¿Y sabes cómo los condecoraban? Cuando ya los gladiadores, los luchadores, habían librado todo tipo de batallas y todo tipo de peligros, cuando ya estaban viejos y ya no podían luchar más, le entregaban una piedrecita. Y esa piedrecita era de color blanco y quería decir que había llegado el momento de retirarse, pero que no tan solo se retiraba y ya, sino que ese gladiador se retiraba con los más altos honores. Solamente el gladiador que había salido vencedor y victorioso de todas sus batallas se le entregaba esa piedrecita. O sea, ese era un luchador que había sido recompensado. Pero esa piedrecita blanca tenía una S. ¿Sabes qué significa? Tenía una S y una P. SP. SP, ¿qué significa? Significa Spartacus. Porque Spartacus quiere decir un hombre cuyo valor está demostrado sin duda alguna. Ese gladiador, cuando ya era viejo y había librado todas sus batallas, se le entregaba esa piedra blanca con una S y una P, que quería decir Spartacus. Y Spartacus quiere decir: este hombre se ha coronado, este hombre ha salido victorioso de todos los peligros, este hombre ha salido y su valentía es reconocida, su valentía es honrada. Por eso nosotros le entregamos esta piedra blanca con una S y esa P. Ha luchado la batalla de la fe, ha salido vencedor. Y sabes, esa es la piedrecita blanca que el Señor nos va a entregar un día que entreguemos cuentas delante de Él. Cuando estemos delante de su presencia, Él nos va a dar una piedra blanca con una S y una P y va a decir: este es mi gladiador, este es el que se coronó, este es el que es honrado de todas sus batallas, fielmente no perdió ninguna, aquí está presente. Hijo, toma esta piedrecita blanca, entra al gozo de tu Señor. Spartacus. ¿Qué significa? Que el cristiano se le va a permitir entrar en el reposo de su Señor con los honores. Por eso, cuando alguien de nuestro pueblo parte con el Señor, lo que decimos es coronado. Es coronado. Ya se le entregó esa piedrecita blanca y lleva su nombre, Spartacus. Un hombre valiente, un hombre que ha demostrado ser valiente sin ninguna duda. Voltea a ver al que tienes al lado y dile: Spartacus. Ponte de pie en esta tarde, por favor.